Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Hoy vamos a hablar sobre cómo empieza a abrirse, a buscar alianzas, la campaña del líder en esta contienda presidencial, Iván Cepeda Castro. Hoy estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de Iván Cepeda. ¿Qué más, Edgar? ¿Qué más, Daniel? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Entonces, hay señales de apertura. Tenemos la primera gran adhesión, la adhesión de Juan Fernando Sí. Cristo, en una campaña que ha sido caracterizado, según ha reporteado usted, muy cerrada. El artículo que publicamos se titula Cepeda lanza su política de alianzas limitado por las sombras de Gustavo Petro. Claro, y acuérdese de las lecturas que muchos tenían cuando nombró a su fórmula vicepresidencial, a la senadora indígena Aida Quilcue, que era un sector que Cepeda ya tenía. Entonces, una lectura como obvia de ese movimiento es: Cepeda va a reforzar el puño a la izquierda y no se va a abrir, pero desde la semana pasada, y como sus negociadores políticos lo venían anunciando, hay señales de apertura, y el primero en sumarse es Juan Fernando Cristo, exministro de Petro. Sí, vamos a hablar de la última encuesta de RCN, de GAT3. Vamos a hablar de lo que está reportando la prensa en Estados Unidos sobre una investigación a Gustavo Petro. Y vamos a hablar de cómo esa decisión, un poco de tener una campaña muy de izquierda, igual avanza en buscar unas alianzas. Sí. Entonces, usted dice que son como dos vías. Una vía a través del tema de las reformas. Sí, sí, entonces hay, digamos, dos sectores en los que la izquierda quiere crecer para alcanzar un objetivo que hoy es poco realista, que es ganar en primera vuelta, y es, por un lado, atraer a la clase política que ha acompañado al gobierno en las votaciones de las reformas sociales. Hay gente del partido de la U, gente del Partido Liberal, gente del mismo en marcha de Juan Fernando Cristo, y por otro lado, impulsar el discurso anticorrupción con el que creen que pueden sumar a ese votante de centro progresista más de opinión. Listo, entonces los políticos en una invitación a hacer una coalición basada en los programas de reformismo social, así lo pone Juan Fernando Cristo. En los últimos 4 meses recorrimos el país con un mensaje claro desde En Marcha. Colombia debe profundizar y acelerar las reformas sociales. El gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un camino y ahora debemos avanzar con un espíritu de más concertación y menos confrontación política. Ahí el problema, listo, está chévere la invitación de Cepeda, hagamos una alianza no con base como en acuerdos de simplemente sumarse, sino programáticos de las reformas en las que estamos de acuerdo, pero ese fue como lo mismo que había dicho Petro y terminó como tumbando toda la coalición. Claro, y por eso titulamos así, que Cepeda, digamos, lanza estos mensajes, pero tiene las limitaciones de lo que sucedió en el gobierno Petro. Y la primera limitación es que Petro, a menos de un año de su gobierno, pues ya estaba fracturando esa coalición con los liberales de centro, socialdemócratas, Cecilia López, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, que fue su primer ministro de Hacienda. Entonces, por ejemplo, alguien del entorno cercano del ministro Cristo me decía un poco con cautela, oiga, es que los acuerdos con la izquierda duran 6 meses y luego se convierte en un gobierno de facción. Y eso, súmele el hecho de que la izquierda hoy se siente como en una posición de mayor fuerza. Es decir, que negocian desde más arriba, entonces hay como más riesgos de que ese gobierno de coalición en realidad se convierta en un gobierno puramente de izquierda. Lo que María Isabel Rueda en una columna del Tiempo llama como la arrogancia triunfalista de Iván Cepeda, hablando de su escogencia de Aida Quilcue como fórmula vicepresidencial, ¿no? Que señalaba, bueno, vamos a seguir con nuestras bases. Exacto. Ahí yo tengo, a ver, el gobierno Petro logró hacer una coalición posterior a romper la coalición, digamos, programática con el centro, que fue una coalición clientelista, ¿no? Entonces le dijo a Ape Cuello, el representante conservador, bueno, ustedes cojan cosas del Ministerio del Deporte, a la sin piedad del Partido Liberal, en el FINDETER les vamos a ayudar con presupuesto, como hemos contado en distintas investigaciones e historias. Exacto. Y eso lo está aprovechando también la campaña Cepeda. Es decir, la campaña Cepeda también está tratando de buscar
a esos aliados circunstanciales, esos Sí. partidos políticos, que apoyaron a la frágil coalición del gobierno Petro que terminó por romperse. Ahí le pongo un ejemplo. El representante de Antioquia, Alejandro Toro, Sí. me decía que él quiere traer o él quiere servir de puente para sumar a María Eugenia Lopera, que es senadora electa, Sí. saltó de la Cámara, Muy votada. sí, muy votada, y que pertenece al equipo político de Julián Bedoya. Este ex senador, bastante polémico, está en juicio por unas irregularidades Porque en su título de abogado. supuestamente falsificó sus títulos de abogada. Exactamente, pero ella fue clave para votar las reformas sociales del gobierno Petro porque estaba en esta comisión séptima donde pasaban todas las reformas sociales. Ay, sí, yo ahí tengo una duda, o sea, entiendo que hay unos acuerdos clientelistas, pero también siento que esos políticos representan a unas bases sociales que sí son más progresistas. Por ejemplo, la gente de Julián Bedoya tiene, su clientela está en el Urabá, Antioquia, En el norte de Antioquia, claro. en el norte de Antioquia, ¿no? De hecho, Toro, por ejemplo, tiene su equipo político también en el norte de Antioquia, ¿no? Sí. Donde a la izquierda le va bien. Sí, y Toño Correa, del partido de la U, Ujú. ¿no? Sí. Que está como en Magangué y en el sur de Bolívar, donde también hay, obviamente, una clientela política que se gana con presupuesto, pero sí siento que nos falta entender bien cómo las clientelas también tienen algo de ideología. Claro, claro, esa doble condición de las personas que están en una estructura política, sobre todo en ciertas regiones, como el Caribe, el norte de Antioquia, que son Sí. propensas a votar por el pacto histórico sin que intermedie esta cosa como de transacción económica entre un político y el elector. Y Iván Cepeda también habla de los sectores que quiere incluir y lo hace así en este mismo evento que estaba con Juan Fernando Cristo. Iremos haciendo los anuncios en cada uno de los momentos, no adelantamos en qué va a consistir ese proceso de convergencia con otros sectores, pero se puede tener la certeza de que vamos a un encuentro con sectores provenientes de otros toldos y de otras corrientes políticas para conformar un bloque que, repito, será ganador en primera. Daniel, eso no fue el evento de Juan Fernando, sino eso fue el lunes de la semana pasada en el Hotel Tequendama, en la tirada de línea al pacto histórico de cómo iba a ser la campaña de aquí para adelante. Como tipo porque la camisa era el mismo azul, pues desde él tiene como su uniforme de campaña. Sí. Que el mensaje fue, toda alianza política nacional o regional pasan por mi aprobación personal. Ahí hay una diferencia, ¿no? Porque Petro entonces tenía como un equipo de políticos expertos en hacer esos puentes, a Roy Barreras, a Armando Benedetti, ¿no? Y en cambio Cepeda no. Cepeda no, Cepeda es el mismo el que aprueba esas alianzas y él dice que pasan por el comité político del pacto histórico, ahí están representados los presidentes de los partidos políticos, pero hay gente muy cercana a él, que es su negociadora política, por ejemplo Gabriel Becerra, que es de la Unión Patriótica, aunque hay otras voces que digamos tienen entrada a otros sectores como María José Pizarro, que ya estuvo hablando con Cristo antes de que llegara. Pero ¿quiénes son los realmente cercanos? Porque yo escucho mucho, es como Iván Cepeda está con la gente de la UPED y del Partido Comunista, ¿no? Que es las corrientes distintas que hay dentro del pacto histórico, donde están los del M19, los de los maestros y sindicatos, los del Partido Comunista, los de... el combo del ¿cuál es? No, efectivamente, esa gente que viene de la Unión Patriótica, Sí. que viene de su tendencia del polo democrático, es la gente más importante en la campaña. Hay otras figuras que vienen creciendo porque Iván las valora personalmente. Hablo de Susana Muhammad, hablo de Jorge Rojas, incluso Ali Bantú, que ha estado en varias correrías con Iván. Él también tiene juego dentro de la campaña, pero su círculo más cercano la conforman estas personas del Partido Comunista, Unión Patriótica y la gente de su tendencia al polo. Cepeda, como Paloma y Oviedo, también está como sumando dentro de la diferencia. Lo pongo por el tema de la constituyente que Juan Fernando Cristo, pues que se sumó a esta campaña, dice, me asumé, pero no estoy de acuerdo con una de las propuestas principales del pacto y del presidente Petro, que es que vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna. Profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno
de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad, de salud y de estabilidad fiscal. Por eso es más valiosa la propuesta de Iván Cepeda de buscar antes que cualquier situación un acuerdo nacional para las reformas que sigue necesitando Colombia. Ahí está el exministro Juan Fernando Cristo. Ahí hay una gran diferencia y creo que la llegada de Cristo ayuda a los que dicen, uy, lo de la constituyente no me gusta tanto, pero bueno, si está entrando él. Sí, a ver, hay una gran diferencia, pero creo que también Cepeda tiene muchos más matices con el presidente frente a la constituyente, ¿no? En una entrevista en El País habló de que él quisiera primero un gran acuerdo nacional antes de llegar al instrumento de la constituyente, Sí. ¿no? Y de que no le importa como tanto la Asamblea Nacional Constituyente, sino llegar a esos acuerdos antes de promoverla. No se ve tan claro. Sí. Me va a desorganizar, no se ve tan claro por qué. O sea, les pongo el resultado de la última encuesta. Esta es GAT3. GAT3 que era como, según lo veíamos nosotros, el patito feo de las encuestadoras en este ciclo electoral, porque hacía las encuestas por teléfono, pero en nuestro medidor de desempeño frente a las elecciones de marzo fue a la que mejor le fue. Entonces, Iván Cepeda 35, en la última medición era 34, Sí. ¿cierto? Entonces, Punto. un punto que está dentro del margen de error, o sea, ahí estancado de antes y después de marzo, lo que indica que pues, la victoria de primera vuelta necesitará sumar mucho más y mucho más rápido. Abelardo cae, cae como 5 puntos. 7 votos. Y Paloma Valencia sube 12 puntos. 12 puntos. Entonces, esa es como una de las fotos de esta encuesta. Recuerden, van a salir más encuestas. Esto hay que mirar el agregado. Vamos a tener nuestro ponderador, yo creo que ya la próxima semana. Y para ponerle como algo de números, en Colombia para ganar en primera vuelta se necesitan más de 11 millones de votos. Sí. ¿No? Si uno asume que ese 35% de Iván Cepeda se traduce en votos exactos, eso es básicamente unos 7.500.000 votos. Sí. Ese es el potencial de él. Entonces le faltarían, ¿no?, más de 3.500.000 votos para llegar a esa meta, lo que es ambicioso y no es claro como de dónde los podría sacar. Entonces, una de las otras formas que él quiere sumar al centro, dice su reportería, es que está haciendo como un llamado para presentarse como el candidato contra la corrupción. Así lo dijo como, aquí hubo mucha mamadera de gallo en redes sociales por cómo lo puso Cepeda, porque obviamente ya lo van a ver. Somos ni Aida ni yo personas que acostumbramos a hacer declaraciones retóricas. Somos gente que cumple su palabra. Y cuando decimos que vamos contra la corrupción, se nos debe creer. Que se estremezcan y tiemblen los jefes de la corrupción. Vamos a ser implacables. Vengan de donde vengan. Y si están en nuestro propio gobierno, serán tratados con mayor severidad que los que vengan de afuera. Pero la corrupción y la gran corrupción le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto cuando nos posesionemos con él. Aquí está encapsulada como la idea que usted trae en esta nota, es que como que las maneras en las que él está buscando abrirse tienen que enfrentarse al espejo de lo que ha sido el gobierno Petro, ¿no? Sí. Entonces como la vida feliz llegó hasta el 7 de agosto, o sea, durante Petro se supone que han tenido una vida feliz, Sí. Y ahora ya con él no la van a tener. Sí, exactamente. Pues este gobierno tuvo uno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años, que es el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por el que están en juicio dos de los principales ministros del gobierno, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La mano derecha de quien era pues de Petro en ese momento. Es una derecha política y económica del Prófugo. gobierno. Ah, claro, Carlos Ramón González. Carlos Ramón González está prófugo, supuestamente le pagaron con maletas de plata a los dos presidentes de las dos cámaras, un poco de congresistas vendieron el voto, presuntamente. Exactamente, pero entonces, a pesar como estos escándalos del gobierno, ese discurso anticorrupción ha estado en el centro de sus discursos desde el año pasado. Es el segundo tema que más menciona Iván Cepeda en sus discursos después del tema de la paz. Él ha hablado como de crear un sistema nacional contra lo que él llama macro corrupción y fortalecer una serie de entidades para combatirla,
pero esa promesa pues está empañada por la corrupción que abundó en este gobierno. Claro, ¿y qué hizo? Bueno, porque Cepeda era parte de este gobierno como la bancada oficialista, trabajaba en el gobierno alrededor como del tema de paz total. Y entonces usted lo que cuenta ahí es que Iván Cepeda guardó silencio en la UNGRD, se pronunció, ¿cierto? Y la rechazó como lo hizo Petro, que pidió perdón. Pero más allá de eso no fue muy activo y tampoco fue muy activo en contrarrestar como la entrada del clientelismo y de los clanes políticos a su propio partido. Es decir, él es compañero de bancada del Polo Democrático antes de que se formara el pacto histórico de Pedro Flores, que es el sobrino político de Euclides Torres, el gran contratista que ha sido beneficiado con contratos en este gobierno. Ese es el gran lunar de Iván Cepeda, un político que tiene el diagnóstico de que esas alianzas políticas, pues lo que derivan es en los peores defectos del clientelismo, que es la corrupción. Y como usted lo dice, en 2022, Pedro Flores, la ficha del empresario Euclides Torres, llegó a través del Polo Democrático, el cupo que le dieron al Polo Democrático en esa lista cerrada. Y para la consulta del 2025, en donde los partidos tenían que postular a sus candidatos en esa consulta, el Polo también postuló a Pedro Flores. E Iván Cepeda nunca se pronunciaba públicamente contra él. ¿Y qué le ha dicho Cepeda sobre eso? Se puso muy bravo cuando dijimos que no se había pronunciado públicamente sobre eso y solo dijo, sin referirse en el caso concreto, de que él no conestaba con la mafia política. Ok. Cierro con esto del New York Times, lo sacó primero, ya Reuters lo ha expandido, que Gustavo Petro está haciendo, a ver, no investigado personalmente, ahí hay una diferencia en US Prosecutors, los fiscales estadounidenses están investigando al presidente de Colombia. Reuters dice que la investigación no es específicamente sobre Petro, pero que sí se está indagando sobre reuniones que él ha tenido y le cambio y le pongo el ponderador de imagen de Petro, ¿no? Para dar como un pinito acá de qué significa esto. Esa línea que ven allá es octubre de 2025 y es cuando empezó la pelea con Trump. Sí, ¿cierto? en la lista OFAC. Y de cuáles serán las consecuencias de esta investigación que reportan medios estadounidenses alrededor de los contactos del presidente Petro con narcotraficantes. Sí, que es un miedo que la campaña de Cepeda siempre ha tenido, que los Estados Unidos intervengan para afectar su candidatura, ¿no? Ya sea investigándolo a él mismo, ¿no? O a través de un golpe contra el presidente. Ahí está como la pregunta abierta de si sí va a suceder. En la campaña de Cepeda siempre me han dicho, no seamos ingenuos, los gringos se han metido en Argentina, se han metido en Honduras, ¿por qué no lo van a hacer en Colombia? Sí, estuve en Washington un par de días esta semana y esa como fue una de las preguntas que hice mucho allá a la gente y creo que allá no está claro que el gobierno y la administración, está claro que la administración Trump quisiera que hubiera un gobierno distinto. Sí. No está Distinto al de Cepeda. distinto a la continuación un poco de la izquierda del pacto histórico y que se cree como esta ola de gobiernos más amigables ideológicamente a Trump en América Latina, su declarado nuevo patio trasero, Sí. pero no está claro que estén ellos decididos de que actuar abiertamente va a ayudar a que eso suceda, ¿no? Sí. El efecto boomerang. Entonces yo se lo traía con esta gráfica de la imagen del presidente Gustavo Petro, que tenemos en nuestro ponderador de imagen presidencial. Estas son todas las encuestas que miden la imagen favorable o desfavorable del presidente de la República. Y esa línea está en octubre del 2025, cuando empezaron a pelear, cuando desertificaron, cuando metieron a Petro en la lista Clinton, ¿no? Sí. Y ahí uno ve que al menos como que sí parece ser como coincide con el punto de inflexión de la caída de la imagen negativa de Petro. La imagen positiva ya venía subiendo. Ya venía subiendo. Y luego termina como de subir con todo lo que pasa en Colombia. El salario mínimo. La pelea con el Consejo de Estado por el salario mínimo. La pelea con el Consejo de Estado, bajar el precio de la gasolina, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí. Entonces, un poco la idea que yo me traigo de allá es que la administración Trump todavía no está no ha decidido qué es lo que le conviene a ellos estratégicamente en su búsqueda de influir en el resultado en Colombia. Sí, y a principio de la campaña yo veía a un Iván Cepeda fuerte con los gringos, sobre todo en la antesala de esa reunión con Trump.
Y ahorita ha desaparecido un poco el discurso de Iván Cepeda, y está más concentrado como en los temas locales. Sí, definitivamente sí hizo una ronda internacional importante, ¿no? En donde visitó a Claudia Sheinbaum en México y visitó a Lula da Silva. Sí. Creo que era una forma de mostrar primero pues, que lo recibían presidentes importantes de países importantes y también como de enviar señales y me imagino que de preguntar a ellos cómo les había ido con Trump. Sí, y de dónde estará como su eventual gobierno parado. Creo que estamos pues apenas como entendiendo qué es lo que implican estas investigaciones porque decía el artículo del Times que no era claro en la reportería que ellos habían hecho que estas fueran unas investigaciones influidas directamente por la Casa Blanca, como en este gobierno de Donald Trump han sido varias. Sí, y fue como anticlimática la noticia por el hecho de que estábamos presumiendo de que la relación estaba mejorando, ¿no? Sí. Bueno, usted dice, ahí el artículo no menciona ninguna influencia directamente de la administración, pero pues Trump y Petro vienen como de 3 llamadas telefónicas este año, ¿no? Por más de 30 minutos. Claro, yo leí otra nota de Reuters que tenía como una reportería adicional de ellos y decían que las investigaciones no se centraban en el presidente Petro, pero que eran unas investigaciones en las que las reuniones de Petro con supuestamente narcotraficantes habían generado pues el interés de los investigadores. Esto no quiere decir que se lo esté o que esté acusado de algún delito, porque no sabemos, porque ellos pueden como tener investigaciones, lo que se llama selladas o bajo sello que posteriormente se hacen públicas. Sí. Usted, aquí poniéndolo como a especular un poquito, ¿qué piensa qué efecto va a tener esto para Cepeda? Pues yo le insisto, el tema de Estados Unidos en este momento de la campaña no es un tema relevante, al menos discursivamente por parte de Cepeda. Ahora, creo que Cepeda es muy cuidadoso de su relación con el presidente. Públicamente es un gran escudero de Petro, y lo que pasó en el principio de la campaña, cuando existía como este debate con Estados Unidos, donde la relación estaba mucho más tensa, Sí. fue una defensa a ultranza del presidente, un discurso antiimperialista muy duro contra Estados Unidos, y si pues esto deriva, pues si esto empeora, vamos a ver a un Iván Cepeda defendiendo en las plazas a Petro. Claro, y para amarrarlo un poco con lo que veníamos hablando, que era la política de alianzas y la apertura que buscaba Iván Cepeda, para eso no es tan claro que sea un buen imán de amigos uno estar peleando con Estados Unidos, ¿no? Creo que los políticos empiezan a pensar si a ellos les van a quitar la visa, que fue uno de los miedos adentro del gobierno y que respondieron los funcionarios muy leales a Petro diciendo yo renuncio a ella, ¿no? La canciller, el ministro de Minas y Energía. Sí, eso es cierto, aunque hoy esa política de alianzas creo que el factor Estados Unidos todavía no ha entrado como en la política de alianzas que quiere aterrizar Cepeda, sino en la promesa de que haya una nueva coalición de centro-izquierda en el próximo gobierno. Edgar Quintero cubre la campaña del Pacto Histórico y la campaña de Iván Cepeda a la presidencia. Muchas gracias por pasar por aquí. Gracias, Daniel. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos con más contenido la próxima semana. Chao. En el Congreso, Sonia es el paraíso. el presidente Gustavo Petro